Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Ahora sí, voy a empezar con lo que es la segunda parte que les mencioné que justamente íbamos a ver las fases en las que se dividía la etapa clínica. Que esta fase clínica, como ven, se divide en dos fases, una fase temprana y una fase tardía. Obviamente, por el nombre, estas van en función al tiempo en el que se van presentando las reacciones inmunes. En la fase temprana, esta va a ser de forma inmediata y en la fase tardía, pues esta se va a caracterizar porque ya en un periodo de ya ciertas horas transcurridas van a empezar a ser atraídas otro tipo de células inmunológicas. Así que primero vamos a empezar con lo que es la fase temprana. En la fase temprana, recordando lo que era la fisiopatología, eh, esta va a depender en gran parte de la mediación por medio de los mastocitos. Es decir, que cuando volvía a entrar este mismo alérgeno, pues este alérgeno iba a tener contacto con las inmunoglobulinas de tipo E que estaban unidas a estas células, los mastocitos. Entonces, cuando estos se activaban, iban a provocar un proceso de señalización dentro de esta célula para que liberara todos estos compuestos que eran los mediadores, que recordemos que eran los preformados y los de novo. En los preformados ya les había mencionado lo que era la histamina y en los de novo pues recordemos que se mencionaban principalmente a las prostaglandinas, que hay de varios tipos, pero también tenemos lo que son los leucotrienos. Siguiendo con lo que es la fase temprana, en esta fase vamos a tener que, debido a la liberación de estos compuestos, va a provocarnos principalmente dos tipos de manifestaciones. La primera de ellas va a ser una rinorrea de tipo acuosa, es decir, que el moco que se va a empezar a producir va a tener ciertas diferencias a comparación del moco que se produce en condiciones normales. Bueno, ¿qué características distintas va a tener? Este moco, como su nombre lo dice, acuoso, va a ser más líquido, se va a producir en más abundancia y aparte, como pueden ver en las imágenes, este moco va a tener un color más de tipo transparente. Después vamos a tener lo que es la congestión nasal. Si bien esta congestión nasal va a ser provocada porque empieza a iniciar lo que es el proceso inflamatorio de la mucosa que rodea principalmente lo que son los cornetes nasales, aquí el proceso inflamatorio no es tan evidente, es decir, no es tan excesivo, sino más bien la inflamación va a ocurrir más que nada en la siguiente fase, que es en la fase tardía. Ahorita con que retengan esto, la arenera acuosa y la congestión nasal inicial. Ahora vamos a iniciar con lo que es la fase tardía. Esa se va a caracterizar por las manifestaciones clínicas de un proceso de inflamación celular. Si bien, como ya les he explicado con anterioridad, en la fase temprana sí va a iniciar un proceso inflamatorio, pero la diferencia es que en esta fase tardía ya esta inflamación es mucho más evidente, es más intensa, debido a todas las células que empiezan a ser atraídas por los mediadores que son liberados por lo que son los mastocitos. Esta fase se va a producir al cabo de 6 a 12 horas de la exposición aproximadamente. Es de ahí porque se le dice pues, fase tardía. Y en esta respuesta va a ser originada por la migración de las células inflamatorias que ya les estaba mencionando, que pueden ser por ejemplo los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos y los macrófagos. En este esquema lo que van a observar es qué es lo que va a provocar lo que son los mediadores. Específicamente pueden observar que, como siempre, el mediador que con más frecuencia se presenta y es el principal que va a generar la mayoría de los principales síntomas va a ser la histamina. Por ejemplo, pues nos va a provocar lo que son los estornudos, lo que es la rinorrea, el prurito, que es la comezón y la obstrucción nasal. Pero además, aquí por ejemplo, en la obstrucción van a participar otros componentes como los leucotrenos y las prostaglandinas. Aquí podemos ver cómo también algunos leucotrenos, lo que es el factor quimiotáctico de eosinófilos, pues van a tener principalmente lo que es la activación o la atracción, lo que conocemos como la quimiotaxis, de células como por ejemplo lo que es el eosinófilo. Ahora vamos a empezar con lo que es el diagnóstico. Un punto muy importante y es que, como toda patología, es muy importante saber cómo diagnosticarla, ya que partiendo de ahí, cuando sabemos y conocemos a qué nos enfrentamos, entonces podemos aplicar pues un tratamiento adecuado. Vamos a empezar con el número uno, que es una buena anamnesis. Después tenemos lo que es la sintomatología. En la sintomatología vamos a abordar lo que es el síndrome rinítico característico. Es decir, vamos a ver tanto los signos como los síntomas. Debido a esto, para poder saber pues la sintomatología, hay que hacer una buena exploración física. Y es aquí cuando abordamos el tercer punto.
Para poder realizar la exploración, vamos a hacerle al paciente una rinoscopía anterior. Es decir, que con la ayuda de un rinoscopio vamos a poder observar lo que son varios aspectos de las fosas nasales. Es muy importante revisar ambos lados, obviamente. Vamos a observar cuatro estructuras. Número uno, lo que es la mucosa que recubre los cornetes, que hay que recordar que precisamente esta es la que se suele inflamar y provoca lo que es la obstrucción, provocando lo que es la congestión. Número 2, hay que ver lo que son las secreciones. Aquí vamos a observar la cantidad de moco y sus características que ya les había mencionado. Vamos a observar lo que es el resto de la mucosa nasal, también hay que observar hacia todos los lados. Y por último, vamos a ver lo que son los meatos. Justo cuando nosotros realicemos la exploración clínica y observamos no nada más las fosas nasales, sino que también vamos a observar pues, el estado general del paciente. ¿Y qué es lo que podemos notar? Bueno, podemos notar que el paciente va a tener una congestión nasal. Es decir, que cuando nosotros hagamos una observación, lo que es la rinoscopía, pues vamos a observar que precisamente el paciente tiene pues la obstrucción porque la mucosa va a estar inflamada, una excesiva secreción de moco. Después vamos a tener lo que son los estornudos. Los estornudos van a ser en salvas, que era lo que les había comentado en el primer video. Los estornudos en salva quieren decir que esos estornudos son muy frecuentes y son demasiados. Generalmente se menciona que los estornudos en salva suelen ser hasta 10 estornudos en menos de un minuto. Y principalmente el estornudo va a ser acompañado de lo que es un goteo nasal, que puede o no presentarse con los estornudos. Es decir, que aunque el paciente no haya estornudado, pues nosotros podemos ver que tiene un escurrimiento nasal, que tiene las características de que es muy líquido y en mucha abundancia. Tenemos otras manifestaciones que no tienen mucho que ver con lo que es la nariz. Por ejemplo, algunos pacientes pueden tener lo que es un dolor de cabeza o también puede tener lo que es ojos llorosos que van a observarse enrojecidos e incluso se pueden ver hinchados. Y bueno, un pequeño paréntesis antes de que se me olvide, en lo que es el punto del dolor de cabeza. El dolor de cabeza a veces se suele atribuir a otro padecimiento, y es que regularmente la rinitis alérgica también se suele asociar o suele provocar lo que es una sinusitis, que es una entidad que se le conoce como una rinosinusitis. Esta enfermedad se provoca precisamente porque como hay una cantidad excesiva de moco, unas estructuras llamadas senos paranasales, que estas senos paranasales pues en condiciones normales está libre, nada más hay aire. Cuando se empiezan a llenar de moco, principalmente lo que son los senos frontales y maxilares, lo que va a provocar es que este moco puede generar lo que es un proceso inflamatorio, incluso puede generar una infección y esto va a generar un dolor de cabeza. Por eso es que si el paciente dice que presenta un dolor de cabeza, pues hay que sospechar que probablemente pueda tener una sinusitis. Y aquí es necesario hacer otro tipo de estudios como por ejemplo una radiografía. Otros síntomas pueden ser por ejemplo el picor, principalmente en la nariz, que también puede llegar a presentarse en los ojos y también un picor en lo que es en la garganta. Haciendo énfasis en el picor que se presenta en la nariz, vamos a ver lo siguiente en los pacientes. Y lo que estos pacientes van a presentar debido a este picor o prurito va a ser lo que conocemos como un saludo alérgico. Y es que, como pueden ver en las imágenes, debido a que estas personas pues, presentan una constante irritación, estos pacientes constantemente van a estarse tocando la nariz, ya sea para estarse rascando o porque sienten alguna molestia, algún malestar y se la están tocando constantemente. Y es por eso que hacen este característico movimiento o seña con la mano que pues, se le conoce como un saludo alérgico. Siguiendo con lo que es el diagnóstico, en base tanto a la duración y a la gravedad de la rinitis, vamos a tener esta clasificación. Esta clasificación va a estar en base a la guía ARIA. La guía ARIA es una guía que precisamente habla tanto de la rinitis alérgica, nos menciona la clasificación, la definición, tratamiento, y es en base a la información de esta guía, junto con lo que es la guía de GEMA, que les voy a presentar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Esta guía es muy confiable, son muy precisas y tienen información muy actualizada. Bueno, ¿qué tenemos aquí?
Aquí tenemos lo que es el esquema de la clasificación tanto de la duración como de la gravedad. Esta clasificación es más actual, es más reciente, ya que antes la rinitis se clasificaba de acuerdo a lo que es sus características de su presentación, que era lo que es la rinitis estacional y la rinitis perenne. Pero estas que les acabo de mencionar, pues ya no son tan actualizadas y realmente no dimensionaban correctamente qué tan grave o cómo se presentaba clínicamente la enfermedad. Y bueno, aquí arriba vamos a ver lo que es la duración. La rinitis alérgica puede ser intermitente o persistente. ¿Y qué tenemos en cuanto a intermitente? Bueno, en lo que es intermitente tenemos que la rinitis alérgica puede ser hasta de 4 días por semana o lo que es hasta 4 semanas consecutivas. Aquí es muy importante que nos fijemos en lo que dice O, es decir, que estos pacientes pueden tener lo que es la rinitis por 4 días, después ya a la siguiente semana puede que ya no tenga nada, después pasa otra semana y otra vez otros 4 días o 3 días, y por eso es que se le conoce como intermitente. En cambio, en la persistente, esta va a durar más de 4 días por semana y, vean aquí, es muy importante observar el y, más de 4 semanas consecutivas. Por eso he ahí el nombre de lo que es persistente. Después, en este mismo esquema nos muestra algunas condiciones para saber pues lo que es la gravedad. Se va a tomar en cuenta lo que es el sueño, la actividad en ciertas condiciones, lo que es el rendimiento tanto escolar o laboral y qué tan molestos suelen ser los síntomas. En base a ello, vamos a tener que la rinitis alérgica puede ser leve, moderada o grave. Cuando la rinitis alérgica pues es leve, pues prácticamente va a haber ausencia de todas estas condiciones, ¿no? Después vamos a tener que una rinitis alérgica moderada va a ser si presenta una o tres de las condiciones anteriores. Es decir, por ejemplo, puede tener ya sea alteración del sueño o puede combinarse con una alteración del sueño más que los síntomas sean muy molestos o puede ver uno de estos tres, cualquiera de los que sea. Y en la grave vamos a ver los 4 condiciones afectadas. Ok, entonces, ahora sí, teniendo esta clasificación, podemos tener que el paciente puede tener una rinitis alérgica intermitente leve o moderada o grave. O puede tener una rinitis alérgica persistente leve o persistente moderada o una persistente grave. Es decir que en base a estas dos clasificaciones, tanto de la duración como de la gravedad, nosotros podemos ahora sí tener una visión más completa de qué tan afectado está este paciente. Si bien el diagnóstico de la rinitis alérgica es fundamentalmente clínico, aparte de esto también vamos a requerir de otro tipo de pruebas complementarias, como por ejemplo aquí pueden ser algunos estudios de laboratorio, como una determinación de la inmunoglobulina E específica sérica, pero también podemos hacer un estudio de eosinofilia hemática, principalmente durante los periodos sintomáticos, que pues, los eosinófilos pues, son las principales polimorfos nucleares que se van a encontrar en esta enfermedad alérgica. Y también puede ser la determinación de lo que es la proteína catiónica del eosinófilo. Después tenemos lo que es el diagnóstico inmunitario, que este tipo de diagnóstico más que nada va a ser etiológico, es decir, para conocer pues cuál va a ser el causante de que se genere esta enfermedad. Para ello también es necesario pues, tener una historia clínica y todos los datos físicos que se observaron durante la exploración. Ok, tenemos que vamos a tener en estos pacientes lo que son los test in vivo, es decir, lo que van a ser las pruebas cutáneas. Y principalmente vamos a tener dos pruebas cutáneas que van a ser el PRINC y lo que es la intradermorreacción. Bueno, aquí tenemos el primer estudio que va a ser el PRINC test. Esta va a ser la técnica que comúnmente se va a realizar con más frecuencia. ¿Y en qué va a consistir? Como pueden ver en la imagen, va a consistir en realizar una punción con esta lanceta en la superficie epidérmica, es decir, lo que es la epidermis, que es la parte más superficial de la piel. Con esta lanceta, pues se va a impregnar lo que es una gota del alérgeno en cuestión. Es decir, que se van a ir poniendo diferentes tipos de alérgenos, como pueden ver aquí, se va a ir enumerando y obviamente pues el médico que lo realice va a estar observando y anotando cuál es el alérgeno que corresponde al número.
Después de cierto tiempo, el paciente vamos a poder observar lo que es una pequeña reacción y va a ser la formación de lo que es esta pequeña pápula, que dependiendo de qué tan grande sea y cómo se va a observar sus características como el contorno y la coloración, pues vamos a saber que este paciente está sensibilizado para este alérgeno. Y algo que se me olvidó comentarles, algo muy importante, es que estas pruebas diagnósticas lógicamente son realizadas por un especialista. Es decir, aquí el médico ya de primer contacto no puede hacer este tipo de estudios. La siguiente prueba va a ser la intradermorreacción. Esta prueba se va a realizar cuando el prick test, es decir, la prueba anterior, va a salir negativa, pero tenemos una historia clínica que va a sugerirnos precisamente que estos pacientes sí tienen una rinitis alérgica. En este caso vamos a recurrir a esta prueba, que consiste en inyectar dosis entre 0.01 a 0.05 mililitros de lo que es el antígeno o el alérgeno, pero en la dermis. Es decir, que la penetración va a ser mucho más profunda, ya que la anterior fue en la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. La dermis es más profunda y por ende, al llegar hasta esta capa, pues vamos a tener un contacto directo con lo que son las células responsables de la reacción alérgica. He ahí el por qué pues esta prueba puede llegar a ser pues mucho más exacta. ¿Y qué vamos a poder observar? Vamos a observar lo que es la formación de una pápula que puede ser o que puede aparecer entre los 10 y los 20 minutos después de haber realizado lo que es la prueba. Y estas pápulas también hay que observar sus características, cuánto mide, mientras más grandes sean, pues quiere decir que este paciente va a estar más sensibilizado y eso se puede medir con lo que es un papulímetro, que precisamente es un instrumento que nos sirve para poder medir cada pápula. Y en base a esto, pues ya vamos a poder saber a qué alérgenos el paciente va a tener una reacción más intensa o menos intensa y cuáles van a ser estos alérgenos que definitivamente el paciente va a tener que evitar. Ahora bien, ya tenemos el diagnóstico, ya hicimos todas las pruebas, ya sabemos que el paciente tiene una rinitis alérgica y sabemos cuáles son los alérgenos que van a condicionar o provocarme que se presente esta enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar 4 métodos muy importantes. Número 1, evitar los alérgenos, que este esté indicado obviamente cuando sea posible. Número 2 va a ser la educación del paciente. Esta siempre va a ser indicada. Eh, También dentro de lo que es la educación, vamos a decirle al paciente la manera adecuada en la que tiene que tomarse sus medicamentos. Esto es una regla general en todas las patologías. Hay que estar siempre seguros que el paciente tiene un apego a lo que son los medicamentos. Ahora vamos a pasar con lo que es el tratamiento de la farmacoterapia, que aquí es muy importante asegurar estos puntos: la seguridad, la eficacia y que sean fáciles de administrar, ya que dependiendo de este punto de su fácil administración, el paciente va a tener un mayor apego y esto quiere decir que la probabilidad de que sus manifestaciones clínicas o la enfermedad como tal se reduzca y ya no se presente, pues van a ser aún más. Por último, tenemos lo que es la inmunoterapia. De igual manera, tenemos puntos a tomar en cuenta como la eficacia, la que sea prescrita por un especialista. Esto es muy importante. La inmunoterapia siempre va a ser dada por un especialista, por un alergólogo. Un médico general jamás va a poder dar tratamientos de inmunoterapia, como lo que es la administración de vacunas con los alérgenos o de anticuerpos monoclonales, en fin. Esta inmunoterapia siempre tiene que estar dada por un médico especialista. Y por último tenemos el tercer punto, que es puede alterar la evolución natural de la enfermedad. Ahora bien, vamos a empezar con lo que es la farmacoterapia y después con lo que es la inmunoterapia. Este es otro algoritmo que nos presenta lo que es la guía ARIA para el tratamiento de la rinitis alérgica, es decir, en base a la clasificación pasada que les había comentado, para llevar a cabo lo que era el diagnóstico. En base a esa clasificación vamos a darle el tratamiento al paciente. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de la rinitis alérgica, es muy importante saber que este paciente pues no tenga otro tipo de enfermedad a la cual se puede asociar. Y es que regularmente un paciente que tiene rinitis alérgica es muy probable que vaya a desarrollar otro tipo de enfermedad como por ejemplo el asma.
el cual se indica que aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica y desarrollen un asma, los síntomas van a ser aún más frecuentes, incluso pueden ser con mayor intensidad. La razón por la cual hay una relación con estas dos patologías es que tienen en común lo que es la fisiopatología. Ok, dicho esto, ahora vamos a empezar con lo que es el diagrama. Tenemos que cuando un paciente tiene síntomas intermitentes, pero en una forma leve, aquí podemos darle lo que es un antihistamínico de tipo oral o puede ser intranasal y o un descongestionante. Pero esto depende más que nada en qué condiciones está el paciente y en caso de que lo requiera. O un antagonista de los leucotrienos, de receptor de leucotrienos. Los antihistamínicos orales mejoran los síntomas de la rinitis tanto en adultos como en niños. Obviamente, pues aquí lo que va a variar pues, es la dosis, dependiendo del rango de edad. Van a mejorar principalmente lo que son los síntomas como la rinorrea, los estornudos, el picor nasal y los síntomas oculares, aunque son menos efectivos en lo que va a ser la solución de la obstrucción nasal. Los antihistamínicos preferentemente tienen que ser de segunda generación, pues porque estos no tienen un efecto sedante, es decir, no provocan sueño o cansancio. Y principalmente esos antihistamínicos de segunda generación se tienen que recetar para aquellos pacientes que tengan un trabajo que sea muy extenuante o que tenga alguna actividad física muy importante que realizar. Por eso es que se prefieren más estos antihistamínicos de segunda generación antes que los de primera generación, ya que hay que recordar que los antihistamínicos de primera generación sí tienen este factor sedante. Y por ejemplo, de los de segunda generación tenemos lo que es la bilastina, la cetiricina, lo que es la evastina y la fexofenadina. También están lo que son los antihistamínicos tópicos, como puede ser la celastina, la emadastina, la epinastina y entre otros más, que sí se han demostrado eficaces frente al tratamiento de la rinitis alérgica e incluso también para lo que es la conjuntivitis de tipo alérgica. En cuanto a los descongestionantes intranasales, tenemos por ejemplo lo que es la fenilefrina, la nafasolina, lo que es la oximetazolina y la tramasolina, que estos se pueden utilizar en un periodo corto de tiempo en pacientes que tengan pues una obstrucción nasal que sea muy importante. ¿Por qué? Porque su uso no se recomienda para usarlo de manera prolongada. Como un máximo no se puede utilizar a más de 5 días, ya que esto puede desencadenar una rinitis medicamentosa. Los pacientes que tengan una rinitis medicamentosa pues van a generar una dependencia y la obstrucción nasal pues no se va a poder curar. Y otro punto que también hay que considerar, que se suele cometer con mucha frecuencia, es que estos no se deben de recomendar para uso en niños. De igual manera tenemos que los descongestionantes orales pues no están exentos de provocar también efectos adversos sistémicos. Y por último tenemos que los antagonistas de los receptores de los leucotrenos, como por ejemplo el más común y estoy seguro que es el que más han escuchado hablar, pues es el montelukast, que estos son muy eficaces para el tratamiento de esta enfermedad y también se suelen utilizar por ejemplo para la conjuntivitis alérgica, tanto en adultos como en niños, da igual. Y se dice que aunque su eficacia pues, es menor comparado a otros fármacos, como por ejemplo los corticosteroides, que ahorita voy a hablar de ellos, o de lo que son los antihistamínicos orales, pues de igual manera sí son útiles, pero pues estos son considerados pues como una segunda línea de tratamiento. Además de que el montelukast pues son muy eficaces para el tratamiento del asma, por lo que estos están indicados en pacientes en los cuales coexistan ambas enfermedades, tanto la rinitis como el asma. Ok, siguiendo con lo que es el algoritmo, tenemos que si el paciente tiene una rinitis intermitente moderada o grave, o tiene una persistente pero leve, pues vamos a seguir el siguiente tipo de esquema. El orden pues no va a tener preferencia. Se le puede dar un antihistamínico oral o intranasal y o un descongestionante, los que ya hemos estado mencionando, o un glucocorticoide intranasal, que ahora sí vamos a hablar de los glucocorticoides.
Los glucocorticoides intranasales, por ejemplo, tenemos lo que es la budesonida, la fluticasona o la mometasona, o también tenemos a la triamcinolona. Son fármacos pues que precisamente su función va a tener un efecto antiinflamatorio, son muy potentes y son eficaces en el tratamiento de esta enfermedad tanto en adultos como en niños. Los glucocorticoides intranasales tienen un mínimo riesgo de padecer efectos adversos sistémicos, que son los que les he comentado. Estos van a actuar principalmente para poder aliviar lo que es la obstrucción nasal, los síntomas oculares, y estos suelen ser muy eficaces en estas fases que ya les he comentado. Una ventaja de estos fármacos, es decir, de los glucocorticoides intranasales, es que van a ser superiores en cuanto si los comparamos, por ejemplo, con los antihistamínicos y a lo que van a ser los antileucotrienos. Y también tenemos lo que son los corticosteroides pues, orales, como la prednisona, la metilprednisolona, y también tenemos lo que es la deflazacort. También tenemos lo que es la deflazacort. Los corticosteroides orales en pautas de corta duración pues, se pueden utilizar en casos de rinitis graves que no respondan a otros tratamientos. Ahora bien, regresamos a lo que es el esquema, pues seguimos con, por ejemplo, aparte de un glucocorticoide intranasal solo, también se puede dar un glucocorticoide intranasal, como por ejemplo lo que era la fluticasona, más lo que es la acelastina, que es un antihistamínico de segunda generación, o también se puede utilizar lo que es un antileucotreno o lo que va a ser una cromona. Aquí es muy importante observar que si la rinitis, que en casos de que la rinitis sea persistente, hay que revisar al paciente dentro de 2 o 4 semanas. Si hubo fue en el tratamiento, pues hay que subir un escalón más. En cambio, que si hay una mejoría, pues bueno, podemos continuar con el tratamiento durante un mes más y pues otra vez hay que volver a analizar, hay que ver si fue eficaz. Y si hay una mejoría, pues bueno, de esa manera pues se va a ir continuando con el tratamiento, va a ir bajando con los escalones, es decir, ya no usar tantos fármacos o bajar las dosis hasta que podamos ver una mejoría total en el paciente. En caso de que el paciente tenga una rinitis persistente y moderada grave. En estos casos, así se va a seguir un orden de preferencia. Se va a utilizar en primer lugar lo que es la fluticasona más lo que es la acelastina en combinación intranasal, o en la segunda opción va a ser un glucocorticoide intranasal más lo que es un antihistamínico ya sea oral o lo que es un antileucotrieno. A estos pacientes tenemos que revisarlos a las 2 o 4 semanas y aquí vamos a tener dos condiciones. Vamos a tener que el paciente puede tener una mejoría, vamos a bajar el escalón y vamos a continuar con el tratamiento durante un mes más. O puede ser todavía pues con un tiempo un poco más prolongado. Y en caso de que no haya ninguna mejoría, pues hay que revisar lo que es el diagnóstico, revisar que el paciente tenga un buen apego al tratamiento, es decir, que está cumpliendo con tomárselo de manera adecuada. Hay que preguntar si presenta o presentó alguna otra complicación como infecciones u otras enfermedades que probablemente estén interfiriendo con la efectividad de los fármacos. En este caso, de que ya revisamos todos estos aspectos, vamos a tener otras 3 condiciones, ya sea añadir o aumentar la dosis de los glucocorticoides intranasales. En caso de que tenga una rinorrea que todavía no se quita, podemos añadir lo que es un hipratropio, que el bromuro de hipratropio pues es un anticolinérgico tópico que pues se utiliza para mejorar precisamente lo que es este síntoma de la rinorrea refractaria. Es decir, que aquella rinorrea que a partir de o a pesar de ya haber originado o iniciado un tratamiento, pues todavía persiste, pues este fármaco va a ser el indicado. Y por último tenemos que, pues la tercera condición es que si el paciente sigue con una congestión, sigue con la obstrucción, pues se puede añadir lo que es un descongestionante o un glucocorticoide, pero ahora de tipo oral, teniendo pues mucha atención en cuanto a los síntomas adversos que pueden llegar a presentar y si estos pacientes no tienen otros padecimientos cuyo uso de los esteroides pues puede complicarlos aún más.
Si hay un fallo en todo esto, entonces la indicación sería derivar al especialista, es decir, pues con un alergólogo. Y es que el alergólogo va a dar tratamientos, ahora sí, en base a una inmunoterapia. Dentro de lo que es la inmunoterapia, vamos a tener lo que es la desensibilización, es decir, la administración gradual de cantidades cada vez mayores de una vacuna del alérgeno a un sujeto alérgico. Actualmente también existen lo que es la inmunoterapia con alérgenos de forma oral, es decir, sublingual o también con tabletas. Para su indicación, precisamente hay que tener una valoración de naturaleza alérgica de la rinitis, es decir, que se compruebe que la rinitis de este paciente tiene un origen de alergia y precisamente pues a estos pacientes va a estar indicado este tratamiento. Esta inmunoterapia va a ser eficaz pues, para mejorar los síntomas de los pacientes en los que existen, por ejemplo, lo que es el asma y la rinitis. En esos pacientes, pues esta terapia va a ser muy importante y muy bien indicada. Como se les había mencionado en el esquema anterior, esta puede alterar lo que es el curso natural de la enfermedad, es decir, va a disminuir lo que es la frecuencia de la aparición y va a prevenir pues nuevas sensibilizaciones. Ahí la importancia de por qué este tratamiento pues tiene que ser utilizado por un especialista. Y ya por último, como un breve paréntesis, les había mencionado, por ejemplo, que también existen lo que son los anticuerpos monoclonales contra la IgE, es decir, la inmunoglobulina de tipo E, y uno de ellos va a ser lo que es el omalizumab, que este pues ha tenido o ha demostrado pues tener cierta eficacia con el tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica, sobre todo en pacientes que no experimentan un alivio a pesar de haber tenido un tratamiento adecuado y siguiendo pues todas las recomendaciones del médico. Aunque en en lo que es la guía ARIA, se menciona que, por ejemplo, en relación con otra guía, que es la guía GEMA, que esta es una guía de España, dice que este fármaco pues no figura como una indicación para tratar a estos pacientes. Por eso es que se los quise mencionar para que superan de su existencia, pero en otra guía, que es la guía GEMA, pues sí no menciona su uso y por lo tanto, pues esto quiere decir que este fármaco aún no está indicado del todo y sobre todo cuando uno maneja anticuerpos monoclonales, pues hay que verificar que el paciente sea apto para este tratamiento, ya que no todos los pacientes son candidatos para este tipo de fármacos. Este fue ahora sí todo el tema de rinitis alérgica. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, cualquier duda me lo pueden hacer en los comentarios. Muchas gracias por haberme prestado parte de su tiempo. Por favor, denle like. Si les gustó el video, compártenla, suscríbanse, por favor. Eso me ayuda demasiado. Y les deseo un bonito día y toda la suerte del mundo.